El Instituto Vocacional de Concepción nace en el año 1964 por una palpable preocupación de la señorita Velasquain por una de las situaciones que se vivían en esa época en la educación de Tucumán. Les preocupaba profundamente la educación de los niños porque ellas, como ustedes todos saben, fueron maestras del nivel primario. Yaela Isabel Velasquain fue directora de los Loredo Fría durante varios años y María Estela fue maestra de primer grado desde sus comienzos hasta su final de su carrera docente. Cuando nos preguntamos sobre algunas resistencias que encontraron las señoritas Velasquain en esto de la creación del colegio, de pronto podemos pensar cosas muy que trascienden el ámbito educativo, y no es así. Las resistencias, si podríamos llamarles resistencias, estaban alrededor de todo aquello que significaba habilitar la posibilidad del funcionamiento de la escuela. A ella les preocupaba muchísimo que los chicos tuvieran actividad permanente, y eso fue uno de los motivos principales por los cuales comenzaron la idea de crear un colegio. Indudablemente que ellas siempre pensaron en un colegio sencillo, en un colegio primario, en el que albergaran las ilusiones de tantos niños de la época. Esto tiene todo un trasfondo histórico en la vocación de educadoras, de las fundadoras del Instituto Vocacional. Ellas querían una escuela productiva, una escuela inclusiva, una escuela que esté al margen de los avatares propios de la vida institucional del sistema educativo en Tucumán. Querían que los alumnos aprovechen al máximo el tiempo escolar y que los docentes dediquen al máximo su desempeño en las aulas. También podríamos poner sobre el tapete de esta situación de resistencias el hecho de lo novedoso de un nuevo colegio que venía de alguna manera a alterar el esquema educativo de la ciudad de Concepción, porque era, digamos, de una manera definitiva, pareciera, el hecho que existieran las escuelas que en ese momento estaban vigentes, y que se incorpore un nuevo establecimiento y de carácter privado, un poco que movía las bases, el basamento educativo de Concepción. Hay pormenores increíbles en la construcción inicial de la escuela, en la cual la señorita Velasquain, hay muchísimas anécdotas. En esa época ellas viajaban a las estancias a descansar en el verano, y una de las maestras que la acompañaron en esta increíble aventura se ocupó de vigilar un albañil que construía las aulas. Tenían que estar concluidas las aulas en el mes de marzo, y las señoritas Velasquain estaban en las estancias cuando le comunican la autorización para crear el instituto, y entonces tenían que hacer contrarreloj las instalaciones, las paredes. En una oportunidad a las estancias les llegó una carta
en la cual esta señorita, que la voy a nombrar porque era una querida maestra personal mía, que fue maestra mía muchos años, la señorita Anita Albornoz, que fue compañera de aventura de mis tías, y la que le contaba angustiada de que el albañil no avanzaba en la obra. También cómo ella aportó su granito de arena, claro, ¿no? Que cuando esto recién se iniciaba, Anita muchas veces ha quedado al frente para ver los obreros que trabajen, que hagan las cosas, ha colaborado muchísimo. Sí. Y además, aparte de eso, ¿vos te acuerdas? Era una maestra destacada, ¿no? Sí. Entonces ellas, con la decisión que las caracterizaba, se vinieron, quedó inconcluso su descanso y volvieron a Concepción y comenzaron a trabajar al lado de los albañiles. Yo recuerdo en esa época, yo era todavía un poco joven, la tía Estela le alcanzaba los baldes de mezcla al albañil para que apurara la cosa. Fue muy gracioso eso, pero bueno, era parte de la anécdota de la formación del Instituto Vocacional. Esto ha sido todo un ejemplo para continuar con la obra del instituto a pesar de las dificultades. Y así fue como se hizo. La señorita Yaela Verasquain ella dejó la escuela pública y se vino al instituto ya a establecerse ahí como directora del nivel primario, pero la señorita Estela siguió trabajando en la escuela pública en 2 turnos, es decir, por la mañana trabajando en el instituto, por la tarde en la escuela de Leo Fría. Lo cual era necesario porque, bueno, ellas estaban haciendo prácticamente el instituto a pulmón. Y bueno, y hacía falta aportes financieros importantes para poder seguir toda esta historia. Amandita, mira, ¿cuántos años han pasado para que nos volvamos a encontrar? Con qué alegría, mira, de venir a, qué sé yo, ¿vos te imaginabas que ibas a venir a celebrar las bodas de oro de acá, de esta institución? No me imaginaba ni venir ni encontrar el instituto como está ahora, porque la forma que hemos empezado, digamos, precario casi cuando empezó el instituto, porque vos te acordás que las aulas chiquititas, faltaban ventanas en algunos lados. Sí, me acuerdo de eso, que hacía frío y decíamos, ay, Dios mío, ¿cuándo irán a poner las ventanas? Claro. Y bueno, y las señoritas Velasquez andaban buscando los albañiles y todas esas cosas. ¿Te acuerdas que el piso era como de cemento? ¿No? ¿Cómo ha crecido esto, no? Y todo Mira, así, blanqueado solamente. Sí, todo blanqueado. Y se entraba por la calle, nacía Estéfano. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. En esa época el Instituto Vocacional abrió sobre la calle Libertad 270, que hoy se denomina Nací Estéfano, que es la parte que hoy el instituto todavía no ha construido en el proyecto nuevo que tenemos para el futuro. Ese lugar fue ocupado por 5 aulas, que se construyeron en tiempo récord, entre diciembre del 63 y marzo del 64. Una entrada muy humilde, muy sin darnos cuenta que podría ser una escuela la que estaba funcionando. Era una casa común y silvestre la que representaba esa entrada. Solamente nos sacaba de ese concepto la placa que estaba colocada en la puerta, que digamos evocaba el acto fundacional del colegio, y el mástil que tenía la bandera. Había 2 ventanas, una era la oficina de la señorita Yaele y la otra era un grado. Luego entrábamos a una galería
la mitad cubierta y la mitad descubierta, en donde estaban los grados. Y al final se encontraba el grado más importante, más amplio, que era el de la señorita Estela. Fue un edificio muy humilde, muy sencillo, con muchas dificultades para construirlo. Una entrada sencilla, pero al mismo tiempo invitaba a sentirnos cómodos dentro del antiguo establecimiento. El edificio se fue haciendo poco a poco, pero con un esfuerzo enorme para llegar a lo que hoy conocemos del Instituto Vocacional. Posteriormente, en un momento dado, se trasladó el frente del instituto hacia la calle Shipton, que es la que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque los arquitectos suponían o opinaban que el frente sobre la calle Shipton iba a quedar mejor por la amplitud de su tamaño. El instituto, todo el espacio que ocupa no era todo del instituto en su momento, se fue adquiriendo poco a poco, especialmente en la esquina de la Nancy Stefano y Shipton. Estela y Yael Velasquain pueden ser consideradas como adelantadas en el tema de la concepción pedagógica en la ciudad de Concepción. Cuando yo ingreso como maestra, primero lo hago en los grados superiores y luego la señorita Estela determina que yo sea maestra de segundo grado para seguir con su línea pedagógica. Ella había escrito un cuaderno de dictado donde había hecho la combinación perfecta de los sonidos. Me enseñó a modular la voz, el tono exacto para dictar, y un dato muy curioso para mí, me costaba mucho la R inicial. Me hizo practicar tantas veces que la pronunciaba como la mejor de las porteñas, pero me costó mucho, la verdad que sí. ¿Vos te acuerdas de Sí, eso? sí. No sé si lo habrá Yo publicado. fui si lo un habrá- año paralela de ella, o sea que yo también tenía primer grado, Sí. y era una persona, aparte de lo simpática y agradable, sumamente generosa en compartir la enseñanza, en enseñarnos Sí. a enseñar, porque yo Exacto. era jovencita, recién recibida, cuando empecé a trabajar. Buscaban formar y conformar una escuela distinta, una escuela renovada en los lineamientos diarios, en los lineamientos áulicos e incluso en la manera de encarar la dirección de estos establecimientos. Ella crea su propio método y lo instaura ese método, y los chicos aprendían a leer y a escribir en una forma segura y rápida en el corto tiempo dentro del ciclo lectivo. La señorita Lita, por su parte, con su suavidad y su autoridad, instalaba el conjunto de transformaciones que se buscaban en el establecimiento en cuanto a la relación del profesor con el alumno, de la institución con la familia. La tía Lita, como nosotros le denominábamos la familia, era una formadora de personas. Tenía condiciones extraordinarias para la formación que sus propios docentes en la escuela les ofrecían.
tengo una anécdota de que realmente hoy es imposible ver una situación parecida. Era esta hora de la salida de la escuela. La señorita Velasquez se paraba en el frente de la galería, en la parte superior. Tenían dos patios, uno a la izquierda y uno a la derecha, muy grandes. Y yo recuerdo que cuando formábamos para el arriamiento de la bandera, ella salía de la dirección y se paraba en el frente de toda la escuela. Yo digo, mira la visión que han tenido estas maestras, ¿no? Bueno, eran muy capaces en todo y yo ya las había tenido de directora y compañera Estela en la escuela Ladrilao Fría. Ya las conocía de ahí, como era Lita, cuando salía al patio, por ejemplo, y eran varones los alumnos, una escuela numerosísima, y ella salía al patio e imponía un respeto tremendo. Y cuando todos los alumnos veíamos que ella estaba parada ahí, ella no decía nada. Entrábamos a callarnos todos. Un silencio sepulcral para el arriamiento de la bandera. No había un grito de nadie. Claro, los niños de antes también eran un poco más educados que los de ahora, Sí, ¿no? pero te acuerdas que también a la vez que imponía respeto, ese amor que tenían, ¿no es cierto?, para con los chicos, para con las maestras, ¿no? Sí. Que te enseñaban a trabajar también, ¿no es cierto? Sí. Realmente puedo considerar con toda seguridad que la idea de abrir una escuela en una situación de crisis como estaba viviendo el sistema educativo en Tucumán ha sido una idea muy importante, muy constructiva, muy revolucionaria y dada en el justo momento. Un dato curioso que ocurrió durante los recreos. Recuerdo la presencia de la señorita Lita, que estaba observando cómo jugábamos. La señorita Estela acompañándonos en el juego. Y de repente sonaba un timbre. Nos quedábamos quietos en el lugar, hasta como en un juego de estatua. Y luego al segundo timbre nos teníamos que ir caminando lentamente hacia las aulas donde ya nos estaban esperando nuestras maestras. Fueron dos mujeres muy hábiles, muy intuitivas para transferir sus sueños y sus valores a la comunidad educativa de origen. La presencia de ellas, solo la presencia de ellas, estimulaba a la acción. Infundía un respeto absoluto y una aceptación a las reglas de juego del establecimiento. Y no podía ser de otra manera, porque las grandes obras que adornan a una sociedad se fundan justamente en esto de la autoridad de quien la emprenden. Y Estela y Yael Velasquez tenían justamente esa autoridad docente, profesional. Bueno, mi aparición en el Instituto Vocacional se da cuando el instituto se crea en el año 64 y yo paso de mi cuarto grado de la Escuela Ladrilao Fría al instituto a hacer mi quinto grado. O sea que en el instituto hice los 2 últimos años de la primaria. Después, por supuesto, seguí el secundario, terminé mi carrera de perito mercantil. Todo ese momento, toda esa época, yo viví las alternativas de la vida del instituto, indudablemente de muy cercana, por estar a la par de mis tías, las cuales en la realidad
más que tía, eran segundas mamás. Ellas me educaron de una manera muy especial, me enseñaron las razones por las cuales la responsabilidad, la conducta, la manera de trabajar tiene que tener un norte al cual hay que realmente servir para poder llegar a algún objetivo concreto. Eso fue parte de mi formación, que después se tradujo en mi experiencia profesional cuando comencé la carrera de Contador Público Nacional, que terminé en la Universidad Nacional de Tucumán, que me permitió adquirir conocimientos, los cuales los traduje en la colaboración a mis tías, en el manejo del Instituto Vocacional. Ingreso al Instituto Vocacional en el año 1971. En el año 1973 contraigo matrimonio y tomo la licencia que me correspondía. Y al regresar de la luna de miel, me dice mi madre que había recibido un llamado de la señorita Velasquay. ¿Se imaginan ustedes que yo inmediatamente dije, Dios mío, ¿qué hice para que la señorita Velasquay me llamaran por teléfono? Y bueno, yo hablo por teléfono, ¿no? Y me atiende la señorita Velasquay y me dice, bueno, a mí me decía, y eso es inolvidable. Ella nunca me dijeron profesor, siempre me decían negrito, porque había una relación de amistad con ellos. Y entonces me dice, negrito, quiero hablar con vos en el instituto. Y bueno, voy y me dicen que me pedían que acepte el rectorado por el término de una semana, porque la rectora anterior había renunciado. Acepto, le digo, sí. Y bueno, y esa semana se extendieron, esos días, esos 7 días de la semana se extendieron en casi 25 años de rector en el Instituto Vocacional. Con los años, indudablemente mis tías fueron tomando edad y empezaron a trasladar un poco responsabilidades sobre mi persona, hasta que fui designado en el instituto como representante legal. Eso ocurrió posteriormente, después del año 81, y que ejerzo hasta el día de la fecha. El Instituto Vocacional es una empresa que maneja muchísimo personal, alrededor de 200 personas, en la cual realmente tiene sus complicaciones desde el punto de vista administrativo, pero que es un desafío feliz porque nos permite llevar adelante una tarea tan increíble, tan noble como la educación. Por eso es que el instituto con los años se ha transformado en una entidad educativa de primer nivel, muy reconocida a nivel oficial, y que su personal, sus exalumnos, forman parte de la comunidad en donde ellos viven y forman sus familias. Por eso es que hoy el instituto tiene la tremenda alegría de recibir en sus aulas a los nietos, a los hijos de nuestros exalumnos. Eso para nosotros es de un valor inestimable. ¿Te acuerdas que nos dijeron, chicas, quieren ustedes ir, nos invitaron, quieren ir a trabajar ustedes allá junto con nosotros en el instituto? Sí, y así vinimos nosotros a trabajar también acá. Sí. Estábamos con ella en las dos partes. En las dos partes. En las dos partes. A la mañana íbamos. A la mañana íbamos, en una, sí, sí, y a la tarde veníamos. Sí. Y bueno, pero era un gusto trabajar con ellas porque cómo te enseñaban, a la par que te enseñaban, ¿te acuerdas que eran exigentes, no? Ah, sí. Y a ver, ¿te acuerdas que llegaba el mes de julio y los alumnos de primero inferior ya tenían que más o menos saber leer, ya sabían ¿no? leer, Sí, es cierto. y aparte de eso, las operaciones de matemática. A la vestimenta de los alumnos
también para las señoritas Velasquain era una cuestión de estado institucional, podríamos llamar, en cuanto a la exigencia y en cuanto a las condiciones que debía reunir ese uniforme, la presencia del alumno. Ha ido evolucionando. A nivel de varones se mantuvo, digamos, la línea, ¿no? El guardapolvo blanco. Y en las niñas se experimentaban algunos cambios. Por ejemplo, tenían unas aplicaciones en los puños con lunares, luego se sacaron y también en el cuello, y eso fue evolucionando, haciéndolo más corto, iba haciendo más corto en base, digamos, a la moda. Con los años evolucionamos y ya entramos en la camisa blanca, en el pantalón gris para los varones, una corbata, y para las señoritas una pollera gris y una camisa blanca. Y ya llegamos con el tiempo, más adelante, a la necesidad de sacar la corbata. ¿Cuál era el problema que teníamos con la corbata? Que fundamentalmente las señoritas lo usaban ya de pañuelo. Ya el moño iba a la altura del estómago y entonces ya no era una corbata. Y ya en la enseñanza privada en general en el país estaba evolucionando la idea de una chomba. Pero digamos lo que se mantiene a lo largo de la historia de la vestimenta de los alumnos es el principio de la corrección, ¿no? El principio de la obediencia a las características del uniforme ubicado en cualquiera de las épocas fundamentales del colegio. Además, también fue fundamental en la vida del instituto el ejemplo, porque las exigencias que planteaban a la comunidad educativa no eran tomadas de los pelos, sino que eran primero cumplidos por ellas. De esta manera eran, por ejemplo, las primeras que llegaban al colegio y las últimas que se retiraban. Pero en esa época te pedían la carpeta, Bien. Había que mandar todos los días carpeta Todos a la los dirección, días, y ¿te la acordás? planificación, todo Pero todos bien. los días teníamos que Sí. mandar 3 carpetas a la dirección de los chicos. Entonces 3 ahí carpetas, controlaba y no tenía que faltar deber de ningún día, todo. No, todo nada, era- y todo bien prolijo, Sí, ¿no? sí. Bien, los forros bien puestos con su cinta. Todo perfectamente. Todo perfectamente, ¿no? Así. Por eso digo que los valores que hoy detenta el Instituto Vocacional constituyen la herencia más valiosa que han dejado a la ciudad de Concepción. Como Te decía, enseñaban el orden, ¿no es Claro, cierto? claro. A planificar bien tu cómo clase. se desarrollaba ¿no es una cierto? planificación, todo. Todo. Y acordate que siempre Elita andaba por los grados, Sí. ¿no? Mirando, ¿no? Sí, no entraba, pero a veces uno la veía en la galería mirando la foto de algún prócer, alguien o alguna ilustración, alguna cosa, pero estaba parada afuera y escuchaba, no Sí. iba a sentarse adentro del grado a observar, pero sí observaba desde afuera. Sí, observa. Mira, era un control y bueno, por eso es que por eso el prestigio que Pero, tenían, sí, ¿no? pero- Un control, pero que nos hacía falta. Nos hacía porque así hemos falta. aprendido. Y eran años que han sido para mí muy agradables, muy gratos, que los recuerdo con mucho cariño. Uno Sí. por ella, que era excelente directora, otro por el grupo humano que teníamos así de compañeras, Sí, que eran sí. muy buenísimas las chicas, todas las que me tocaron a mí. Yo digo, qué cariño de madre, que ese instinto de madres que han tenido las dos. Claro, porque lo que hacían, lo hacían con amor. Delita, pienso yo que se puede decir de que ha sido una señorita que imponía respeto, ha sido visionaria en la parte religiosa también. Acá hay una capilla
¿no? Se llama San Martín de Porres, que ha sido construida gracias a que ellas han iniciado la construcción de la capilla, ¿no? ¿Sí? Han trabajado muchísimo, así que no solamente en la parte educativa, sino también en la parte religiosa, donde ellos les enseñaban a sus alumnos, donde le entrega a la comunidad, donde ellos les enseñaban a los alumnos, ¿no es cierto? Claro. El amor, el respeto, y bueno. Porque ahí se organizaba también la comunión, por ejemplo, de se todos organizaba los la alumnos. comunión. Una vez al Claro. año hacían la comunión todos los alumnos del instituto. El Instituto Vocacional tiene toda una historia construida por muchísima gente. Y evidentemente era necesario que tenga un lema. Y ese lema de alguna manera ya estaba semi-planteado en los primeros escudos del vocacional. Pero había un detalle que era encontrar las palabras justas que sinteticen lo que es el vocacional en su filosofía de vida. Y estas palabras fueron amor, virtud y ciencia. Amor por el amor profundo hacia los niños, hacia los jóvenes, la virtud por el conocimiento, por la necesidad de la responsabilidad, de las actitudes de vida de nuestros alumnos, y la ciencia indudablemente por la parte educativa. Para nosotros es muy importante la enseñanza, la educación, que fueron los principios rectores de las señoritas Velasquain, sobre los cuales se fundó este colegio. Por eso es que ese amor, virtud y ciencia tienen todo un significado y que están adornando el escudo de la escuela. Y de esa manera, desde el año 1973 o 74, el vocacional tiene ese lema y que bueno, gracias a Dios se mantiene y hace causa en la conciencia de los alumnos de ayer y de hoy. Creo que eso es un lema que tiene que ser llevado en el futuro por las generaciones futuras que conduzcan el Instituto Vocacional, por la gente que esté trabajando en la parte docente, que se entienda perfectamente qué significa eso y cuál fue el anhelo de sus fundadoras, que no se pierda nunca la visión que tuvieron ellas al crear un colegio para los niños. Por eso, si en algún momento se ha leído alguna revista del instituto, han leído algunas frases de la señorita Velasquain que decía que su profunda alegría de haber dejado como herencia una escuela para los niños. Hay una historia que a mí me interesa mucho contarla con propiedad, porque he sido testigo en primera fila de esta historia. Hace muchísimos años llegó a Concepción el padre Fosbury, rector de la UNSTA, a Concepción acompañado por Monseñor Herrera, para hablar con mis tías, para pedirle al padre Fosbury el permiso necesario para usar las instalaciones del Instituto Vocacional los días sábados, pues el padre Fosbury tenía una agrupación juvenil que se llamaba FASTA y que le interesaba mucho trasladarla a Concepción. Mi tía Estela no faltan respuestas rápidas por parte de ella. Le dijo al padre Fosbury que quería
que antes de eso no tenía problema de prestarle el instituto para lo que él solicitaba, pero mi tía quería que el padre Foveri trajera la UNSTA a Concepción. Por supuesto, el padre Foveri se asombró con la pregunta, no la esperaba, evidentemente, y dijo, le dio la contestación: señorita, es imposible eso porque bueno, tiene un montón de pormenores administrativos, jurídicos, que hacían casi imposible satisfacer ese pedido. Ella le dijo que no, que lo iba a apoyar en todo. Él le dijo que iban a tener problemas de edificio. No, dice, no se haga problema por el edificio, nosotros le prestamos el edificio del instituto. Él puso varios peros y mi tía le fue desarmando esos peros poco a poco. El padre Foveri se fue convencido de que esto iba vía muerta, no iba a tener ningún tipo de posibilidad, pero no la conocía la señorita Veracruz. Entonces ella armaron un grupo de gente, entre eso el padre Herrera y un grupo de conocidos de Concepción, que empezaron a bregar por esta situación. Fue así que empezaron a viajar a Tucumán, a seguirlo al padre Foveri, y al final el padre Foveri pidió la autorización a Buenos Aires, a la Dirección Nacional de Estudios Superiores, donde dependen las universidades privadas. Empezaron a insistir, fueron con cartas con apoyo de mucha gente y lograron que el Ministerio de Educación de la Nación le diera el visto bueno. Así fue como vino la Universidad Católica de Concepción, con el apoyo de un grupo de gente, entre donde estaban las señoritas Velasquez, y empezó a funcionar en el edificio del instituto por la noche. Allí comenzaron carreras muy importantes, como la carrera de letras, de administración de empresa y otras de historia, que resolvieron la vida de muchos jóvenes, la vida formativa de muchos jóvenes del sur de la provincia. Las situaciones que debían enfrentar las señoritas Velasquez para que el instituto sea lo que es hoy son muchas y de variadas naturalezas. Por un lado, desde el punto de vista de la docencia, estaban absolutamente en contra con respecto a las huelgas. Consideraban que era una lamentable pérdida de tiempo y una pérdida de la coherencia de los aprendizajes de los alumnos. También les preocupaban las situaciones de desencuentros que había políticamente hablando en esa época, y tenían que resguardar la integridad de los alumnos en esto del proceso militar y demás. El instituto vocacional, con el tiempo, fue evolucionando y sentimos una necesidad profunda de buscar nuevas alternativas educativas para nuestros alumnos. Ahí fue que surgió en la Ley de Educación Superior la figura del colegio universitario. Esa figura del colegio universitario significaba firmar un convenio con una universidad privada, que en este caso lo hicimos con la universidad privada en Buenos Aires, la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, que es una universidad muy grande en Buenos Aires. ¿Esto qué significa el colegio universitario? Significa que esta universidad con la cual firmamos el convenio audita permanentemente toda la formación docente que se hace en el instituto vocacional. Eso le da un aval profesional a los docentes recibidos en el instituto muy importante. Como anécdota les puedo comentar que los alumnos nuestros recibidos en matemática y lengua tienen siempre muchísimo trabajo, especialmente en provincias vecinas y provincias lejanas como la Patagonia, donde muchos egresados nuestros están trabajando desde hace muchos años. Los años fueron pasando, indudablemente las señoritas Velasquez fueron
adquiriendo una edad ya que indudablemente no les permitía, por distintos motivos, seguir conduciendo el instituto vocacional. En cierta forma, yo fui entendiendo que me iba quedando solo. En el primer momento, Rita Belascuain se retiró porque ya no se sentía bien, y en parte por cuidado de mi abuela, que ya estaba muy viejita, dejó el instituto. No sin reproche de la tía Estela, porque la tía Estela tenía toda la energía todavía para seguir peleando. Pero indudablemente llegó un momento que ella tampoco ya tenía la fuerza necesaria para eso. Mi tía Estela sufrió una ACV bastante severo, que le provocó una de las cosas más delicadas que le puede ocurrir a una docente, que es perder el habla. Se recuperó de eso con un esfuerzo enorme, pero ustedes saben que esa enfermedad es una enfermedad que lamentablemente tiene una fecha de vencimiento. La muerte de Estela Belascuain primero, y después, a la semana de Yaele, ha significado un sacudón tremendo en la institución, un impacto tremendo, porque encierra todo un simbolismo. El hecho de que las dos han comenzado la obra, las dos han sido las protagonistas del crecimiento, las personas que llamaban a la acción, que se daba la voz e inmediatamente se encendía la escucha de qué es lo que se quería para este instituto. Yo, ni todavía en la familia, nos podemos explicar por qué mi tía Lita falleció 4 o 5 días después. Yo creo que el afecto y el cariño que se tenía entre ellas era muy especial, y eso hizo que mi tía Lita no quisiera seguir viviendo sin la presencia de su hermana. Eso hizo que tuviéramos 2 muertes en muy pocos días, lo cual a toda la familia y al instituto lo dejaron bastante huérfano de una realidad que para nosotros era muy importante. Eran 2 personas que hablaban al unísono, que actuaban al unísono y que buscaban en conjunto el accionar de toda una comunidad para que el instituto alcance sus objetivos. Y las 2 se fueron prácticamente al mismo tiempo. Nos dejaron el amor al aula, el amor al alumno, la responsabilidad con la que encararon semejante proyecto. Absolutamente todo eso significó la herencia que estas 2 mujeres, que comenzaron y terminaron juntos este emprendimiento. En el caso particular mío, empecé a manejar el instituto prácticamente solo, porque en esa época mis hijos todavía eran muy jóvenes y no podían estar a la par mía colaborando. Gracias a Dios, y creo que con el apoyo permanente de ellas, pude llevar adelante esta tarea tan difícil, tan compleja, pero que gracias a Dios estamos hoy
en una realidad del instituto muy importante. Yo creo que mis 2 tías están permanentes en el hacer cotidiano del instituto vocacional. Y eso hace que las cosas sean más sencillas y menos complejas. Cada vez que uno toma una decisión importante en el instituto, como la decisión del personal directivo o cualquiera de las cosas básicas del instituto, yo creo que mis tías siempre han estado presentes para que uno busque la decisión más correcta. Eso hace que indudablemente el instituto vocacional sea lo que es hoy. Yo creo que ellas nunca han dejado de estar presentes. Y creo que, a pesar de que yo también estoy hoy poco a poco retirándome de la actividad activa, creo que ellas van a seguir estando siempre en el instituto vocacional, porque esto fue su hacer, su esfuerzo permanente por ser las grandes maestras que fueron toda la vida. Eso creo que tiene un valor inconmensurable, muy importante. Lo que uno va dejando en estos 50 años del Instituto Vocacional, lo va pensando con una visión, el deseo de que esto continúe, que esto se proyecte en el tiempo, que el Instituto Vocacional de Concepción se transforme en un gran eje de cultura, de educación, que le sirva profundamente a las generaciones futuras de Concepción y su zona de influencia, que se transforme en un elemento de irradiación de cultura, que sea algo importante para las generaciones futuras. Y yo creo que más allá de la presencia de mis hijos, que es fundamental en la conducción de la escuela, yo quiero que nuestro personal sea parte activa de esto, porque vuelvo a repetir lo que dije al principio, nada de esto se hubiera hecho posible si no hubiera habido un acompañamiento por parte de los docentes, de los administrativos, de la personal de maestranza del Instituto Vocacional. Ese esfuerzo es un esfuerzo compartido. No existe la empresa en donde hay un iluminado que lleva todo adelante por sí solo. Eso no existe. Existe el esfuerzo compartido en una empresa en la cual, desde la cabeza visible hasta el último humilde trabajador, pone el esfuerzo necesario para que la tarea que estamos llevando adelante sea cada vez mejor. Nosotros tenemos que entender que la educación no va a ser libre siempre. Si no ponemos el granito de arena para ser cada vez mejores y más educados, con más conocimiento, no vamos a poder llegar a ninguna cosa. El país va a llegar en la medida en que pongamos un esfuerzo compartido todos. Por eso, en nuestro pequeño mundo del Instituto Vocacional, tenemos que hacer ese esfuerzo para que aquella visión que pusieron la señorita Velasquez hace 50 años sea cada vez mejor. En la vida de toda persona, cuando se va, siempre queda algo de ella en esta tierra. En unos son sus hijos, en otros son sus obras, una estatua o un jardín. De nosotras quedó algo vivo, una escuela.